得不到你的爱情，像冬夜里没有光明，你不给我一颗决心，像黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, amigos de Clave China? El domingo pasado, nuestro programa se levantó tempranito como siempre y los invitó a compartir el programa antes de cumplir con nuestro deber cívico, como se suele decir. Pero está de más comentarles que hemos tenido, y lo habrán visto, leído, escuchado, sentido, una semana agitada por las novedades que sorprendieron a algunos, a otros no, y también, claro, hubo quienes festejaron. Pero creo, y lo quiero compartir con ustedes, hace unos cuantos años atrás, en una publicación de la que soy directora, que se llama Proyecto Sapiens, anticipábamos que a la luz de las sociedades digitales se estaba conformando otro ser humano. En ese entonces y hoy, con un número bastante importante de escépticos vigentes sobre estos nuevos paradigmas de los que hay que partir para analizar cómo se autopercibe una gran parte de la sociedad y cómo percibe su mundo y el mundo en general, nos encontramos que quienes deben hacer una lectura profunda de estas realidades le siguen hablando a un mundo que está agonizando. Ha sido demasiado fácil encontrar respuestas concretitas e inmediatas para algunos, pero es mucho más difícil plantearnos hoy las preguntas correctas. La política, como siempre digo, es la forma en que decidimos relacionarnos con el otro. No es un abstracto. Y como sujetos elegimos un modo, una estética, una ética, una ideología, aunque no lo sepamos. Elegimos o creemos que elegimos y nos autoproducimos mientras nos producen también subjetivamente. Es un ciclo del sistema infalible. ¿Y entonces qué hacer? ¿Cómo devolvernos la idea de futuro cuando el futuro fue ayer? ¿Cómo trascender los límites biológicos de la mortalidad cuando nos quedan aún tantos sueños rotos sin concluir? No se trata de hacer filosofía ni nada de esto. Se trata de comprender que millones de seres humanos tienen deseos que se deshacen al día siguiente. Tendremos que buscarle otra vuelta de tuerca para entender, para comprender el cúmulo inasible de información recibida diariamente, imposible muchas veces de procesar y a la vez diferenciarla del conocimiento. Y también saber que hay algo que aún no tienen las máquinas ni los robots, que es la creatividad. Un estado, sí, que también incorpora lo imprevisible, incapaz de ser expresado por la tecnología, porque no tiene sentimientos. Y como dijo recientemente el vicepresidente de Bolivia, Álvaro Linera, no culpemos a la gente de abajo por darle la espalda a políticas que nos invocan como beneficiarios, mientras que no nos conocen. A volar entonces, amigos, amigas de Clave China, la imaginación, la emoción, la creatividad. Y si es acompañado de buena música, muchísimo mejor. Clave China. Rose, Rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing bambu cukup bergaya. Lain dari saya orang tak berani rapat. Banyak sudah coba tapi tak dapat. Rose, Rose, I love you with my aching heart. What is your future? Now we have to part. Standing on the jetty as the steamer moves away. Flower of Malaya, I cannot stay. 新的十月，新的情谊，圣洁的光辉照大地。新的十月，新的情谊，圣洁的光辉照大地。汪汪汪汪汪汪汪。Rose, Rose nyawaku, itulah dia.
sudah coba tapi tak dapat.情意，圣洁的光辉照大地。新的誓约，新的情意，圣洁的光辉照大地。汪汪汪汪汪汪汪，玫瑰玫瑰，心儿间，玫瑰玫瑰。来日风雨来摧毁，毁不了冰滴之连理。玫瑰玫瑰，我爱你。玫瑰玫瑰，我爱你。誓约，新的情意，圣洁的光辉照大地。新的誓约，新的情意，圣洁的光辉照大地。汪汪汪汪汪汪汪 Rose Rose nyawaku itulah dia. Cada vez más cerca, pero aún no llegó a Buenos Aires. Pero no se priva de traernos lo más destacado de la semana informativa del país asiático. Sí, China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China. Y así, como siempre, lo presentamos y otra vez desde Beijing. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en Clave de Noticias. El Comité Permanente de Puro Político del Comité Central del Partido Comunista de China celebró este jueves una reunión para estudiar y organizar los trabajos de prevención y socorro en caso de inundaciones, así como de restauración y reconstrucción tras los desastres. El Banco Popular de China, el Banco Central del país, anunció este miércoles que decidió proporcionar 35.000 millones de yuanes, unos 4.860 millones de dólares en nuevos préstamos a los bancos comerciales para apoyar a las pequeñas y microempresas y la agricultura, así como a las zonas rurales afectadas por los desastres. El ministro de Defensa Nacional de China, Li Shangfu, ha reafirmado el concepto de seguridad integral, cooperativa y sostenible de China. Li realizó estas declaraciones en la Conferencia de Seguridad Internacional que está celebrando esta semana en Moscú. Li Shangfu aseguró que China es partidaria de un camino de seguridad que elige diálogo sobre la confrontación, la asociación sobre la alianza y la fórmula de ganar-ganar sobre la de suma cero. Amigos, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más temas interesantes de la semana. Las ventas de vehículos usados en China subieron 14,54% interanual en los primeros 7 meses de 2023, informó la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China. La Exposición de Comercio y Mercancías China Eurasia 2023 se ancló este jueves en Urumqi, capital de la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noreste de China, con enfoque en la promoción comercial. El 15 de agosto se cumplió el 78 aniversario de la rendición incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Todos los años se celebran actos conmemorativos en toda China para rendir homenaje a las víctimas y recordar la paz
que tanto costó conseguir. En Beijing, la capital de China, cientos de estudiantes se han reunido frente a un museo para conmemorar el histórico día. Un total de 338 proyectos con una inversión de 404 mil millones de yuanes, cerca de 55.500 millones de dólares, fueron firmados este jueves durante la 7ª Exposición China Sur de Asia y la 27 Feria de Importación y Exportación de Kunming de China, realizada en la ciudad de Kunming, capital de la provincia de Yunnan, suroeste del país. 7 autobuses inteligentes conectados salieron a la calle de la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, dando inicio a su periodo de prueba esta semana y por consiguiente allanando el camino para su lanzamiento oficial a finales de agosto. Según su desarrollador, la operación de estos autobuses está respaldada por una solución tecnológica que integra los vehículos, las calles y la plataforma en la nube, analiza en tiempo real el flujo de tráfico y minimiza el tiempo de espera en los semáforos. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. Champagne 泡沫里 shower， 我就不在，我压抑的渴望已爆发出来，怎么办 ？I just hit the road， 不计计较你会未知的我，将极力放手，逃出我的前步。不再在乎舆论嚼着 popcorn， 盯着我们三行拍摄的节目。Oh baby， 从远方传递来的声音 ，No way， 享受吧。Oh yeah， 你笑理想 ，Oh yeah， 所有一切将重新翻转。如空气有燃点，我要笑点银色心眼。Lipstick 下头酒红的 color， 白色 champagne 泡沫里 shower， 唯一的想看错我就不在，我压抑的渴望也爆发出来，向着你大声呐喊 louder， 每秒瞬间接近大麦 We going crazy my lucky lady， 你已经被泪水击退，到现在你心还够爱，要付出的还有更多。I don't need no money， 你是我的龙头，想要我放弃你为时已晚。你可以清楚你的一切。下头酒红的 color， 白色香槟泡沫里香。你的想感错过就不在，我压抑的渴望你爆发出来，没什么 I just hit the lotto。Estuvimos dialogando, les cuento, vía Zoom con Ignacio Villagrán. En la charla hubo de todo un poco, su viaje a China, la agenda que desarrolló allá y ciertos cambios de los que hablé en la apertura también se registran en la República Popular China actual. Pero vamos directamente a nuestra charla, que fue muy grata y se los presento. Bueno, un gusto. Estamos con Ignacio Villagrán aquí en Clave China.
no es la primera vez que nos viene a visitar y no será la última. Eso es seguro. Pero primero te quiero presentar porque tenés un buen currículum y una linda experiencia en lo que es este trabajo tan arduo que empezó hace mucho tiempo por parte de muchísimos escritores y observadores o los que se definen como sinólogos para entender China, ¿no? Desde la época de Marco Polo en adelante, China ha sido interpretada de diferentes maneras. Bueno, le cuento a la audiencia, Ignacio es el director del Centro de Estudios de Argentina-China, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es coordinador del Grupo de Estudios del Este Asiático, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, profesor adjunto a cargo de la materia Problemas de Política Internacional de la UBA e investigador docente a cargo de la materia Historia de Asia. Pucha, Ignacio, que tenés tarea, en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, hace muy poquito regresaste de China, inclusive yo estaba tratando de ubicar y andabas casi por los caminos de Marco Polo. Hiciste un recorrido bastante grande, tengo entendido. Contame, Ignacio, esta última visita a China y después te quiero hacer alguna consulta vinculada a estos cambios que vamos notando, no ahora, hace mucho tiempo, en la sociedad actual. ¿Hablemos de China o hablemos de sociedades de corte occidental? Bueno, muchísimas gracias, Lidia, otra vez por invitarme. Siempre es un gusto poder participar, poder comentar y tratar de pensar juntos las distintas formas de vinculación que hay con China, ¿no? Desde Argentina, tanto como decías vos, desde lo académico, lo cultural, las distintas, digamos, inquietudes que genera, ¿no? Es decir, a nivel diplomático, comercial. Así que para empezar a responder, si yo estuve el último viaje fue hace un poco más de un mes. Estuve, digamos, parte del mes de junio y julio, principalmente haciendo base en Chengdu, que es la capital de la provincia de Sichuan, y de ahí tuve una estancia muy breve en Mianyang, que es otra ciudad ahí también en Sichuan, donde está la Universidad del Sudoeste. Esto es justamente el sudoeste de China, la Universidad del Sudoeste de Ciencia y Tecnología, que es una universidad que tiene bastantes convenios firmados y bastante cooperación con universidades en Argentina, entre ellas la Universidad Nacional de Lanús, y están siempre, digamos, abiertos a promover su centro de estudios latinoamericanos, ¿no? Donde tiene un área de Argentina bastante importante. Y en Chengdu estuve en la Universidad de Sichuan, que es la principal universidad de la provincia, trabajando también con un proyecto de docencia, una especie de curso de verano intensivo en inglés, no en chino, pero digamos también sobre distintas inversiones y presencia de China en América Latina. Eso fue, digamos, los ejes principales. Y de ahí pude hacer también un fin de semana que me fui a Shanghái a participar de un seminario que había en el Instituto de la Administración de Shanghái, que es la escuela del Partido Comunista de China en Shanghái, que tiene un convenio firmado justamente con la Universidad de General Sarmiento, que hacía mucho, digamos, que no se activaba ese convenio. Entonces, un poco también aprovechando que yo estaba en China, la idea era ver cómo se podían activar algunas líneas de cooperación a partir de ese convenio que existe desde 2015. Te hago una consulta porque a veces recibimos consultas en claves chinas de jóvenes estudiantes. Tenés que tener formación de grado, pertenecer a una universidad nacional para acceder a determinados cursos y formaciones que resultan de estos convenios de cooperación que vos estabas mencionando, Ignacio. No, depende. Hoy en día hay distintos niveles, ¿no? Es decir, un primer nivel, el nivel más alto sería el que se hace a partir de los acuerdos a nivel nacional en ministerios de educación, que ofrecen becas, ya sea, digamos, bilaterales, es decir, esponsoriadas por los dos estados, por el Estado chino y el Estado argentino, o unilaterales, que son las que ofrece directamente China, para estudiar carreras de posgrado, de grado o cursos de idioma en China. De hecho, justamente ayer me estaba contactando con un colega, asumo que un tanto más joven que yo, que se está yendo a Chengdu a hacer un año de idioma en la misma universidad donde yo estuve ahora, así que me pusieron en contacto con él, y él se iba con la beca binacional. Entonces, son cursos de idioma. Él, digamos, sí es una persona con una trayectoria académica,
pero no la ganó, digamos, de alguna manera la beca por su participación en espacios, digamos, de investigación o en espacios de docencia en el marco de la universidad. Supongo que eso, obviamente, en una aplicación da puntaje, pero no es, digamos, no es excluyente. Entonces, puede haber gente que no tiene una, digamos, filiación institucional tan clara con un espacio académico y, sin embargo, puede acceder a las becas de posgrado si ya completó el curso de grado, a las becas de grado o a los cursos de idiomas si tiene un interés, digamos, demostrado. Bien. Ignacio, estimo que se habrán cumplido los objetivos de estos acuerdos e intercambios que realmente son necesarios, ¿no? Porque últimamente conocemos más a la República Popular China con datos puros y duros, ¿no? Cuántos créditos da, si los yuanes nos sirven para pagar los intereses de la deuda externa, sus inversiones en obras públicas, que realmente, bueno, es muy alentador en países que no cuentan hoy con recursos para poder desarrollarse. Pero hay un aspecto de China que tiene que ver con su cultura y hay como algunos clichés, ¿no?, que se han impuesto a la hora de reconocer también de paso el rol que cumple la República Popular China hoy en el mundo, que es indiscutible y de un gran peso desde el punto de vista geopolítico, y más aún considerando, no sé si lo compartís, que hoy las políticas externas de los países tienen mucho que ver con sus modelos políticos, sociales, culturales, que no solamente sirven para poner en funcionamiento la multilateralidad, sino también exigen puentes culturales y un conocimiento más profundo de las sociedades que se intercambian, desde las cuales cooperamos e intercambiamos. Me interesa conocer de tu parte tu opinión, dado lo que hemos vivido en los últimos días. Ha despertado un montón de interrogantes, no hablándolo desde los datos, digamos, quién ganó, quién no ganó, sino qué tipo de sociedad tenemos, qué es lo que estamos leyendo, porque esto mismo se produjo en su momento en Brasil, se está produciendo en Chile, lo vemos en Ecuador, también en Argentina, en países europeos, una forma de la sociedad que se autopercibe y percibe el mundo de otra manera. Obviamente un mundo digitalizado, donde la realidad virtual, la inteligencia artificial, las redes, hacen indiscutiblemente lo suyo. Pero estamos frente a la conformación de nuevos seres humanos o no. ¿Esto tiene alguna implicancia en la China de hoy? A ver, si pensamos en términos comparativos, digamos, la producción, si se quiere, de subjetividades en China siempre fue muy, muy distinta, porque hay, digamos, mecanismos de incorporación, digamos, de la población a un proyecto, digamos, primer momento imperial o regional, después imperial, después nacional, digamos, y de construcción hoy en día, digamos, de una idea de Estado que es muy distinta, ¿no? Es decir, que tiene como algunas bases que están como mucho más definidas, entre ellas obviamente, digamos, la política social, las políticas, digamos, digamos, laborales en China son muy diferentes. Una sociedad que tiene, digamos, de por sí constituye, ¿no?, es decir, un mercado que ha sido muy atractivo también para las inversiones en cuanto a lo que es la capacidad de generar un mercado interno, un disciplinamiento también de la fuerza de trabajo, es decir, tiene una fuerza de trabajo que es eficiente y disciplinada, es decir, hay distintas cosas que para mí muchas veces cuando lo comparamos, si queremos comparar con Argentina en particular, es incontrastable, una cuestión de dimensiones, de tradición política, de ideas de lo que son las libertades individuales, de ideas de lo que tiene que ver también con el tiempo de ocio. Es decir, en China están hoy en día alentando la cultura del ocio, ¿no?, que es algo que a nosotros se nos hace como ridículo, ¿no? Es decir, tratar de pensar que el Estado le tenga que, digamos, de alguna manera promover la idea de que descansen un poco más, de que gasten un poco más en cosas que quizás, digamos, son, digamos, de relajación, de esparcimiento, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido creo que en realidad es un tanto incontrastable. ¿Sí? En cuanto a lo que hablábamos antes de las juventudes, yo creo que hay una crisis, digamos, la crisis de época que vivimos nosotros, que tiene mucho que ver con la situación económica, ¿no?, de generaciones y generaciones que ya nacen, digamos, como con trabajos que no les permiten sentir que hay un progreso material en su, digamos, a pesar de trabajar varias horas,
no alcanzan objetivos que estarían alineados con lo que ellos consideran, esas juventudes consideran que es su progreso material, ¿no? Mientras que en China poco a poco eso sí se va dando, ¿no? Entonces son juventudes que están mucho más integradas de alguna manera con la idea de que tienen un porvenir promisorio, no asegurado, pero por lo menos esa idea de que siguiendo lo que están haciendo el futuro va a ser mejor, ¿no? Y esto acá no pasa, entonces es muy difícil, ¿no? Nosotros cuando nos toca pensar las militancias, hablar en las universidades nacionales, hablar sobre todo, digamos, en espacios donde quizás son poblaciones que tienen ingresos medio bajos, es decir, no tienen la misma perspectiva, es decir, ellos, su grupo de amigos, que lo que uno encuentra en otros ámbitos, digamos, de la actividad académica, de los sectores de investigación. Entonces, eso es un contraste grande, creo yo, en esto que preguntabas, Lidia, sobre la producción de subjetividades. Si uno observa que su condición material es mejor que la de sus padres fue mejor que la de sus abuelos, y piensa que sus hijos van a vivir mejor que uno, digamos, el compromiso con una dirección que lleva a la economía y una serie de, incluso de sacrificios, ¿no? Cosas que consideraríamos sacrificios, como que se va justificando, ¿no? Es decir, no es que no haya conflicto en China, porque también hay conflictos de distinto tipo, pero ese alineamiento está muy claro, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, esto que te contaba, ¿no? El último viaje, el acceso a bienes y servicios, ¿no? Es decir, el acceso a condiciones de vida, digamos, cada vez más, digamos, decorosas para aquellos que tenían una condición de pobreza, que sus padres crecieron en la pobreza, sus abuelos crecieron en la pobreza, y ellos ya están, digamos, con un trabajo estable, con la posibilidad de, digamos, consumir, ¿no? Es el número de calorías que necesitan, con sus hijos yendo a la escuela. Es hacer decir, turismo. También, claro, no, y formas de igualación. Hay diferencias enormes en China, o sea, no es el para quienes se quedaron con la idea del comunismo de Mao, ¿no? Es el del igualitarismo, no es esa la China que se ve hoy. Hay grandes diferencias, digamos, entre los sectores que tienen ingresos medio altos, súper altos, es decir, y los sectores bajos. El tema, digamos, el gran logro de China es haber logrado en 2021 erradicar la pobreza extrema, ¿no? Y estar camino a erradicar la pobreza, es decir, que hasta el más pobre, que menos tiene de sus habitantes, esto lo decimos muchas veces, suena, digamos, yo creo que es una imagen que hace un contraste muy fuerte, es ni el más pobre de sus habitantes está revolviendo los tachos de basura para encontrar comida, ¿no? Claro. Entonces nosotros lo pensamos en perspectiva comparada y pensamos que somos una población de 45 millones de personas con uno de los, digamos, saldos exportables de granos y carnes más grandes del planeta, y tenemos una parte de nuestra población que no llega a consumir, digamos, las proteínas básicas que necesitan para su desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es decir, uno piensa dónde está esa desazón, ¿no? Es decir, cuáles son las causas de esa desazón, volviendo, ¿no? Al contexto argentino o al contexto latinoamericano. Y ahora sí vamos a compartir con ustedes la pauta comercial para luego seguir juntos aquí en Clave China. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, para los que recién abren el picaporte de Clave China, los invitamos a seguir escuchando a Ignacio Villagrán, quien en este tramo comparte las características y su percepción de la República Popular China actual. La China que comienza con la iniciativa de Xi Jinping en el 2013 de la Franja y la Ruta de salir. China sale al mundo, ¿no? Y el mundo se mete en China. Esto que vos estás planteando tiene que ver con la conformación de una sociedad de consumo vinculado al desarrollo de China, o también tiene que ver con una construcción respecto a lo que es el deseo y la felicidad para una persona joven hoy que vive en China, ¿no? La idea de felicidad. Cuando vos escuchás hablar a jóvenes acá que no parten de los mismos paradigmas de quienes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, ¿no? La idea de felicidad y de libertad es distinta, la que tenemos hoy en Argentina, que la que se tenía hace unos años atrás. Sí, junto con esa quizás lidia la misma idea de libertad, también la de derechos, ¿no? Que es otro término que está muy, digamos, fuerte hoy en día en esta discusión política de cuáles son los derechos.
¿no? Es decir, que de alguna manera garantizan, si no la felicidad, por lo menos la base material y la base también social para desarrollar las posibilidades de esa felicidad, ¿no? Y entonces sí, yo creo que volviendo a esta cuestión de lo internacional y de lo local o lo nacional, en China, es decir, más allá de que hay una gran apertura, es decir, en términos comerciales y en términos también de aprendizaje cultural de muchas personas que, por ejemplo, esto, ¿no? Consumen literatura latinoamericana, ven películas norteamericanas, son expertos y expertas en el cine francés de los 80s, se dedican a hacer, digamos, un montón de intercambios, es decir, digamos, hasta previo al COVID era el país que más estudiantes tenía en el exterior, China, ¿no? Es decir, con la expectativa aparte de que después regresen y sean agentes de cambio o de difusión de conocimientos en el interior de China. En toda esa lógica igual prima una conciencia muy clara de los objetivos nacionales y de la, digamos, de lo que es de alguna manera el modus vivendi en la República Popular China, ¿no? Es decir, hay mucha, esto que digo, ¿no? Es decir, certeza de que van por buen camino, entonces, bueno, se aprende, se dialoga, se conversa con distintas contrapartes, pero hay como una asertividad de que el modelo chino le sirve a China, ¿no? Que eso es otra cuestión que muchas veces se pone en discusión también cuando se piensa en la vocación de alguna manera proselitista, ¿no? Es decir, digamos, casi evangélica de la política exterior norteamericana, sobre todo en gobiernos demócratas, de, bueno, ¿no? Tenemos que promover este sistema de gobierno en el mundo, ¿no? Obviamente con lo que se llama el doble estándar, ¿no? Es decir, en algunos países que no tienen ese sistema, si son funcionales a los intereses de Estados Unidos, obviamente que no se impone o no se hace una campaña para digamos, de alguna manera quitar, ¿no? Es decir, esa diferencia, pero, digamos, China ya sabe que no va a tener y que por lo menos declara públicamente que no tiene ninguna intención de interferir o mencionar, digamos, cómo deben ser los gobiernos de otros países, ¿no? Pero tienen muy en claro que tampoco quieren que otros países le digan, ¿no? Es decir, cuál es el camino que ellos tienen que seguir. Ahora, está claro que el objetivo de China nunca ha sido ni exportar su modelo, y una gran virtud que tiene es que cuando establece convenios de cooperación no impone ninguna condición, ¿no? Tiene una política no injerencista y en ese plano es absolutamente reivindicable. Sobre todo para países, ¿no? de África, algunos de Asia y Latinoamérica, que hemos vivido, seguimos viviendo las injerencias políticas externas como un condicionante para nuestros futuros. Pero también es cierto que desde una perspectiva geopolítica es inevitable, a pesar de la República Popular China, es como que configura un contrapeso y uno empieza a mirar ese modelo que erradica la pobreza, ese modelo que establece un contrapeso donde la multipolaridad nos invita más a un diálogo que a una confrontación, ¿no? Sí, Es a ver, como en el plano de inevitable. las relaciones. Sí, en el plano de las relaciones internacionales, y esto lo hemos también conversado con muchos colegas en el área, tanto digamos, más enfocados en China como gente del área de las relaciones internacionales en general, la apuesta, digamos, más conveniente, si se quiere, para Argentina es la del multilateralismo, es decir, en este contexto particular, digamos, sin caer, ¿no? Es decir, en una falsa disyuntiva de que tenés tipo como si esto fuese un Martín Pescador, que o quedás con China o quedás con Estados Unidos, ¿no? Es decir, pensar un poco cuáles son los proyectos, cuáles son las posibilidades en la vinculación con uno y otro. Y esto aparte siempre lo hemos también conversado con equipos, digamos, técnicos de distintos partidos políticos, es decir, esta idea de, digamos, Estados Unidos, digamos, ustedes creen que hay que estar del lado de Estados Unidos, bueno, sepan que Estados Unidos es el país que más comercio tiene con China, es decir, entonces esa idea de, bueno, no vamos a hacer negocios con China porque somos, no sé, occidentales y anticomunistas o lo que sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque digo, no hay, y de hecho esto, ¿no? Es decir, China no está pidiendo que uno adopte su modelo político a cambio de generar, digamos, fuente de financiamiento para proyectos o, ¿no? Es decir, intercambios y demás,
Sí hay, digamos, es decir, en muchos de nosotros que hemos visitado China, eso es decir, una de las cosas que más nos impacta justamente es esa, ¿no? Es decir, viniendo de América Latina, es decir, que es el continente más desigual, digamos, en su composición social, digamos, entre lo que son los sectores que más concentran la riqueza de los países y los que menos tienen, digamos, ver ese bienestar generalizado, es decir, digamos, como digo, sin una idea de igualitarismo radical, muy por el contrario, sino como reconociendo, hoy en día también teniendo un reconocimiento a la función, digamos, de creación de riqueza de ciertos actores, pero con un gobierno obviamente que está controlando la macro permanentemente. Entonces, hay ahí también, ¿no? Es decir, una noción muy fuerte de lo que es el control y el rol del Estado en lo que tiene que ver con digamos, con el fomento a la producción de riqueza, al desarrollo de las fuerzas productivas, que es un concepto central en el marxismo-leninismo, y a la vez, digamos, digamos, no renunciando digamos, a fomentar la iniciativa privada particular. China hoy en día dice, nosotros tenemos, ¿no?, hacer iniciativa privada y utilizamos mecanismos de mercado para, digamos, la asignación de valor, ¿no? Entonces, tanto valor de lo que es la fuerza laboral, desde lo que se considera la relación salarial, como, digamos, el valor del producto, ¿no? Entonces, hay ahí un cambio radical, digamos, en las posibilidades de generar, ¿no? Es decir, este bienestar, y en algún momento, obviamente, la idea sería ver si este modelo funciona, se mantiene la línea hasta donde funcione, ¿no? Que es un poco también la particularidad del modelo chino, es ir experimentando y viendo si da resultados concretos, ¿no? Es decir, por ejemplo, siempre decimos, ¿no?, en los 90, que es el periodo de mayor despegue, si se quiere, de la economía china como tal, a partir de esta también radicación de inversión extranjera directa en China, sobre todo en la apertura de las zonas económicas especiales de los 80, que rinden sus frutos fuertes en los 90. Bueno, también hubo como un gran deterioro ambiental, se dieron cuenta que había habido muchos casos de corrupción porque no había control, digamos, sobre cómo se asignaban esos recursos. Digamos, también hubo despidos masivos en empresas del Estado. Entonces, bueno, llegan los 2000, una década después, y bueno, ¿cómo reajustamos, no? Es decir, estas consecuencias no intencionadas de lo que fue este proceso de crecimiento acelerado. Se decide desacelerar, es decir, crecer a un ritmo más lento e ir, digamos, afrontando, ¿no? Es decir, se hace como un análisis, y eso creo que también es parte, digamos, de la capacidad del liderazgo de la República Popular China, del Partido Comunista de China, de decir, bueno, evaluemos qué cosas están funcionando, qué cosas no. Es decir, cada 5 años se hacen los planes quinquenales, requieren una revisión de hasta dónde, digamos, alcanzaron los objetivos. Entonces, en eso, digamos, sí vemos que hay digamos, una fortaleza notoria en la capacidad de China. Ahora bien, China sabe que tampoco le conviene, ¿no?, es decir, enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Es decir, como decimos, no ve las capacidades económicas de uno y otro. Es decir, todavía Estados Unidos tiene un liderazgo marcado, ¿no?, aún con una población que es casi 1/3 de la población de China. Tiene una economía muy desarrollada, tiene áreas de ciencia y tecnología muy desarrolladas. Están ahora justamente también en plan de recuperar o de buscar recuperar ese liderazgo que tuvieron en los 90. Entonces, bueno, se viene un mundo complejo con esas dos, digamos, grandes potencias, pero que no son las únicas, que es lo otro que decimos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos al lado a Brasil, que es una de las principales economías mundiales, está México, que también tiene una función muy particular en ese entramado también de conexión con Estados Unidos. Digamos, están los países europeos, están las potencias intermedias en Asia Central y en el Golfo Pérsico. Digamos, hay países africanos que muchas veces de Argentina se ignora, pero que tienen, digamos, PBI y niveles de desarrollo, digamos, muy, muy relevantes. Entonces, la apuesta siempre es eso, ¿no? Es decir, al mundo lo más multipolar que se pueda construir, porque es lo que más nos sirve también a nosotros en nuestra inserción internacional. Bueno, realmente ha sido un gusto escucharte, Ignacio. Me resultó muy, muy cortito el Zoom, estaba muy, muy interesada en conocer tu
tu mirada. Siempre estás como muy actualizado por la función docente y de investigación que tenés en torno a China. Vamos a cerrar este diálogo y ya te dije, no va a ser la última vez que te invite a seguir charlando sobre este país, como siempre decimos aquí en Clave China, casi continente, ¿no? Que a mí particularmente y a Clave China le resulta fascinante. Así que te mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lidia, un gusto como siempre. Clave China. 好花不常开，好景不常在。愁对解笑眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯清静点小菜，人生难得几回醉，不欢更何待？今宵离别后，何日君再来？中有春宵飘无在，寒鸦一抒情，明月照高台。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯清清点小菜，人生难得几回醉，不欢更何待？今宵离别后，何日君再来？情不常在，愁对解笑眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯清清点小菜，人生难几回醉，不欢更何待？今宵离别后，何日君再来？
Bueno, antes de despedirnos les cuento que Sudáfrica ha confirmado que acogerá la 15ª cumbre de los BRICS de forma presencial. Esto va a ocurrir entre el 22 y el 24 de agosto, lo que podría suponer un problema para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya que Pretoria, teóricamente, debería detenerlo en base a la orden de arresto que pesa contra él y que emanó de la Corte Penal Internacional, que obviamente Rusia pone en discusión y otros países también. Además, se prevé que se trate también la creación de una nueva moneda que desafíe la hegemonía del dólar estadounidense y la posibilidad de incorporar a nuevos miembros al actual club de los 5. Ustedes saben que Argentina tiene un pedido de incorporación a los BRICS. La trascendencia geopolítica de este organismo internacional es trascendente tanto para los países africanos de Asia como para Latinoamérica. Mientras les cuento, en Ciudad del Cabo, China está recibiendo a los primeros visitantes de la cumbre con una exposición de arte que se llama Belleza China. En la exposición se exhibieron una serie de expresiones artísticas chinas exquisitas como caligrafía, degustación del té de jazmín y acupuntura tradicional china. La cumbre de los BRICS se celebrará la próxima semana. En realidad siempre quise tener tal vez un puñado. Quería hacerme uno. Veo muchos dramas chinos también y conozco a algunos actores y actrices chinos. Además me gusta la comida china. Se trata realmente de intentar encontrar una manera de poder traer un sabor de las culturas de China a Sudáfrica. Como sabemos, Sudáfrica tiene una larga historia de compromiso chino. Creo que es particularmente importante aquí, en términos de esta exposición, que hay un sabor de la cultura china, hay una apreciación del intercambio cultural y la profundización de la amistad y las relaciones que Sudáfrica y China tienen, y que la Universidad Occidental del Cabo realmente disfruta a través de su Instituto Confucio y el trabajo que hace. Clave China. 卷起人心波浪，惊喜每个毛囊，多流汗有存在感，灵魂才够爽。浴缸或者操场，喜欢就开个唱，镁光灯特别闪亮，巨星登场，不淹没翻班长，今天绝不加班，日常的我已经散场，谢谢收看。白天已被分散，有个我没出场，到夜场模拟城市，你红灯发亮，我为自己鼓掌，我要活得漂亮，要为自己鼓掌，正常才不正常，来点新的花样，惊喜每个现场，要发光有存在感，灵魂才够爽。生命现实限量，变成午夜人狼，别隐藏野心曝光，尽情释放。不演谁的手掌，不是谁的同行，日常的我已经散场，谢谢收看。白天已被分散，有个我没出场，到夜场第二认真要加倍补偿，我为自己鼓掌，我要活得漂亮，要为自己鼓掌，正常才不正常。
夜长的我已经散场，谢谢收看。白天已被分担，有个我没出场，到夜场第二人生要加倍补偿。我为自己鼓掌，我要活得漂亮，要为自己鼓掌，正常才不正常。Clave China. Bueno, queridos amigos y amigas, nos vamos hasta el próximo domingo con más Clave China. Nos encuentran aquí en la R770. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你心中。绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。昨晚瞪着你的眼睛。心中绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系。